Como acaban de ver, marca bien y limpia bien, ¿ok? Aquí lo que hay adentro es un motor bien potente de 7000 revoluciones a 7300 revoluciones. Eso es lo que especifican ellos y bajo mi experiencia tengo que decir que pues tiene buen motor, es bien potente, ¿ok? De momento pues no puedo regular cuántas revoluciones tiene, pero sí es potente, tiene muy buena potencia. Vieron como marca, pues la cuchilla es muy buena. Son sea la de corte, que es la interior, sea la superior, o sea la más grande que está acá afuera. Cuchillas muy buenas. Aquí todo sumado, digamos, buena cuchilla, buen motor, agarre perfecto, la batería suficiente y un precio regalado. Vale mucho la pena. Ahora vamos a entrar en detalle. Vamos a entrar un poco más en detalle. Primeramente vamos a hablar un poco lo que es la cuchilla, que me parece que es algo bien interesante aquí y muy bueno. De momento les voy a recomendar que usen la cuchilla original que viene, porque veo que me han preguntado si es compatible con Babyliss, si es compatible con Andis y varias cuchillas que quieren utilizar aquí. Yo la probé solamente con una cuchilla Medishow y de momento pues no es compatible, ya que el sistema de regulación interno es un poco diferente. Pues no les sé decir con otras cuchillas. Mi recomendación es usen la cuchilla que tiene porque es muy buena. Por este precio usen como viene. Les puedo recomendar si tienen miedo, porque bueno, es verdad que hay que tener miedo, que cuánto puede durar esta máquina, y mi recomendación es compren dos. Si van a hacer un pedido, compren dos, porque quita el peso y marca bien. Es más, pueden usarla solamente para marcar, ¿ok? O tal vez una para quitar peso y una para marcar cerquillos o dibujos, lo que quieran hacer, porque tiene muy buenas cuchillas. Eso es lo que les tengo que decir desde ahora, que las cuchillas son muy buenas. Se puede regular a cero, pueden mover los tornillos que están aquí, estos tornillos internos, y ahí se puede mover la cuchilla interna, ¿ok? Digo tornillos internos porque acá también hay tornillos, ¿ok? Que ustedes sacan esto y lo que les va a salir es el cabezal entero. De momento que se saca el cabezal, aquí también hay un tornillo. Este que ven aquí en medio es metido de ahí, pero una vez sacando el cabezal, ¿ok? Les haré ver en otro video, o veo si lo puedo poner en este video. Si no lo pongo, pues les haré otro. Pero se puede regular a cero, que eso es algo muy bueno, ya que otras máquinas, otras patilleras no se pueden regular a cero. Me refiero a otras máquinas allá de China, que siempre hablando de la Kemei, ¿no? Que por cierto es la primera máquina que me pido de esta marca, es el primer artículo y me parece que he hecho un buen acierto porque no me arrepiento de la compra. Es más, la estoy usando bastante. Solo esta he dejado de usar la Hitter, que yo la tenía para marcar, pues esta marca mucho mejor que la Hitter. Seguimos al agarre, que me parece un punto bien interesante, ya que tiene un agarre casi perfecto, digo yo, por no decir perfecto, porque es, vean, sea para usarla así, quitando peso, sea para usarla haciendo líneas, también tiene buen agarre. Esta ergonomía que tiene me ha gustado bastante. Este diseño tiene un poco parecido a esa Andis, no sé si recuerdan la GTX negra, es la patilla de Andis que hay más fuerte. Tiene un diseño más o menos así, ¿no? Lo que son estas líneas aquí, pues bueno. El motor es bastante potente, a mí me parece bastante potente, no sabría respecto a otras. Yo tendría que hacer una comparación con las que tengo, las que yo poseo, que de momento pues esta es bien potente, ¿no? Ellos declaran 7000, 7300, pues el sonido y la potencia es este, pueden juzgar ustedes mismos. No es ruidosa, bien alborotada, tampoco silenciosa, pero está bien, me conformo, me tranquilizo con ese sonido, no es alborotado y espero que no se alborote en un futuro. Espero que se pueda escuchar bien, ya que he cambiado el micrófono, ya me dijeron por ahí que la voz se me escuchaba extraña. Espero que ahora se me escuche bien la voz, pues vamos a seguir adelante poco a poco. La batería está bien, ellos declaran 3 horas, que dura 3 horas, pero la verdad es que no he tenido problemas yo con eso, no la he cargado. La he cargado creo una vez desde que la tengo, y entonces quiere decir que la batería es muy buena, no muy grande. De momento el trimmer sabe que lo usamos ¿cuánto tiempo? O sea, ni siquiera 5 minutos.
Entonces no es algo que se usa bastante, que ya se podrá cargar, no lo sé, cuando terminas, o es que no tiene base de carga. No tiene base de carga. Por cierto, se carga a través de USB-C. No tiene base de carga. Hubiese sido bueno que le suban, ¿no?, 10 euros más y que le hagan una base de carga. Que por cierto, hay una marca, creo que es en Estados Unidos, que se llama Subprime. Les voy a dejar aquí una imagen, que esa sí tiene base de carga. Y no sé, y no me quiero equivocar, pero me parece que estamos hablando del mismo proyecto. ¿Okay? No me quiero equivocar, no quiero hablar lo que no es, pero es muy similar. Si hay un punto en contra que le tengo que encontrar a la máquina, es el botón de encender. ¿Okay? Vean que si yo la pongo así, pues casi no se ve. De momento de estar en prisa, ¿no?, de estar haciendo rápido las cosas, tengo que encenderla con esta parte del dedo así. ¿Okay? Porque directamente, si la quiero encender aquí, pues el dedo iría un poco en blanco. Este detalle pues quizás sea solo a mí que noto eso, pero yo lo comparto, ¿no? Si hay algún detalle como este que me parece un poco, no es preocupante, no da ninguna dificultad, simplemente el hecho es que no tendría que sobresalir un poquito más para tener una mayor facilidad, digamos, al encender. ¿Ok? Porque no es tan suave este botón, pues hubiese yo preferido un poquito más afuera para tener un mayor control. Y ya les estoy diciendo todo, la máquina es muy buena. El precio está alrededor de 15 a 18 euros, algo así. A veces baja, a veces sube. Siempre tienen que estar pendientes con los vendedores que cuando ponen ofertas, que hay ofertas muy buenas. Y la pregunta sería, ¿cuánto duraría esta máquina? ¿Ok? Tiene muy bueno todo, muy bueno todos los componentes. Los materiales no son, digamos, premium o de una alta calidad, pero no están mal, ¿ok? No son de mala calidad tampoco. ¿Cuánto puede durar un proyecto como este? Pues ya que nos dure un año, está suficientemente bien. No porque yo le quiera tirar la mala a esta marca o a este proyecto, digamos. Lo que pasa es que cuesta poco, ¿no? Y nos están dando buenas cuchillas, nos dan buen motor, nos dan buen agarre, nos dan buena batería, nos están dando bien todo. Entonces el miedo es cuánto va a durar. Para mí, personalmente para mí, que me dure un año, a mí me está bien. Hay máquinas que se dañan, no llegan ni al año y por un precio muy alto. En fin de cuentas, yo soy uno que cuida las máquinas, cuido siempre las cuchillas. Trato siempre de cambiar, usar una a la otra así, por eso es que me gusta tener alguna. Por eso recomiendo también que tengan 2 máquinas de estas al ver que su precio es bajo. Ojalá que sigan haciendo más de estas máquinas, que las hagan de diferentes colores y que le pongan base de carga. Sería chévere que le pongan una base de carga a este trimmer porque está bien y tendría muchas ventas. Ya vi que ha superado más de 1000 o 2000 unidades que han vendido, pues es un buen acierto que tienen, ¿no? La cuchilla es muy buena, como ven, regulada bien. A mí me gusta regularla así bien. No está sobresalida la cuchilla interna, pues las tengo casi iguales. No lastima, por cierto, no lastima. Mi piel aquí en esta parte es delicada y a mí no me ha lastimado. ¿Okay? Obviamente tampoco no las van a poner pues demasiado a ras. En una buena regulación marca bien y limpia bien, como ya vieron. Así como está, como yo la tengo, no lastima. Así que ya sabes, recomendadísima. Alguien quería saber mi opinión, pues mi opinión es que vale muchísimo la pena, ¿ok? Mi recomendación es esa, quien las va a comprar, cómprense 2. En vez de cambiar la cuchilla, que estén pensando si le cabe otra cuchilla de otra marca, mejor piensen en comprarse otra. La cuchilla que viene aquí de fábrica es muy buena, sea para marcar y sea para limpiar. No irrita, no agarra la piel, pues ya también tienes que tener experiencia tú y tampoco no la vas a regular demasiado a cero. No es lo mejor que hay, no es la mejor patillera que hay,
pero por este precio te lo digo yo que no hay nada. Así que ya sabes, nos vemos en otro video. Suscríbete si no lo has hecho y dale like para apoyar el canal, ¿ok?